seguimos haciendo, como explicar, enumerar, clasificar, preguntar, reflexionar, debatir, se han sumado algunas otras operaciones, como la de mutear, ¿no? O la de solicitar, como hice hace unos minutos, que enciendan las cámaras, ¿sí? No parecen estar en principio a una misma jerarquía que explicar o preguntar o reflexionar, pero también forman parte de las cosas que hacemos en el aula, ¿sí? De los medios que nos damos para poder alcanzar ciertos objetivos. En este taller está claro que de todas estas operaciones una se vuelve preponderante, que es la de preguntar. Empezamos aclarando que no es lo único que se hace, está claro que no, no solamente preguntamos en un aula, pero al mismo tiempo en este taller se vuelve la protagonista esta operación, ¿sí? Por eso cabe preguntar para qué sirven las preguntas que hacemos, ¿sí? ¿Cuáles son, podemos decir, los objetivos, los fines que justifican las operaciones que vamos disponiendo, que vamos proponiendo en un aula, sea ya virtual, sea ya real ese aula, ¿sí? A veces preguntamos para verificar aprendizajes, a veces para orientar una búsqueda, a veces lo hacemos para plantear un desafío. Incluso podría ser que la pregunta tenga una función que sea la de tratar de generar un vínculo, o habilitar una reflexión, o abrir un debate. A veces ocurre, y aquí está en rojo, algo que tiene que ver con los últimos tiempos, que simplemente preguntamos para ver si hay alguien ahí, ¿sí? Vieron que se ha, se ha sumado a nuestras destrezas la de tener que saber si hay alguien ahí, ¿no? No sé si les ha tocado dar clase con cámaras apagadas, en su gran mayoría, y sentir ese vértigo de que quizás no hay nadie ahí, y terminar como si fuéramos medium, viendo si hay alguien ahí, ¿sí? Sí, sí. Que se manifieste si está, ¿sí? Bueno, estas podemos decir son rarezas que se han vuelto bastante cotidianas, que, que de algún modo tratamos de cubrir con las preguntas, ¿sí? Ahora bien, todo esto entiendo que es bastante obvio, podríamos decir, pero no por eso menos relevante, o al menos vieron que en la filosofía tenemos una deformación profesional, por decirlo así, que consiste en que allí donde está lo obvio nosotros nos ponemos especialmente molestos o especialmente molestas, tratando de, tratando de poner en cuestión esa obviedad, ¿sí? Bueno, si no interactúan con el estudiantado eh, a través de las aulas virtuales, bueno, quizá alguna de las cosas que dije hasta ahora les resulten menos representativas, ¿no? Pero creo que de todos modos, lo que viene puede ser algo que las y los interpele, incluso si no fuera el caso que el aula sea su lugar, digamos, ¿no? Su hábitat más habitual. Bueno, un pasito más. Esta parte es más expositiva, después les cuento, les voy anticipando, mi intención es que a partir de algunas preguntas y de algunos textos podamos ir entrando en diálogo, ¿sí? Los primeros minutos los planteo de una manera más unilateral para poder tener también algo en común, ¿sí? Como para ir marcando la cancha, como quien dice, y después la idea es que podamos conversar ya con la cancha medianamente marcada para que tengamos, insisto, al menos algunas preguntas y algunas referencias en común, ¿sí? Bueno, las maneras que se pueden utilizar para clasificar preguntas son muchas. En principio ninguna es mejor que otra, pero si nos
fijamos en los pronombres que ponemos en juego, los pronombres interrogativos, puede salir una modesta lista de preguntas, ¿sí? De una tipología de preguntas. Podríamos ver que hay unas cuantas preguntas que se organizan en función del qué, ¿sí? Otras tantas del por qué y otras tantas del cómo. Eso no agota la lista, ustedes ya lo saben, pero al menos permite perfilar algunas que suelen ser muy recurrentes, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Y ya para empezar a meternos en situación. Acá yo les propongo 3 ejemplos de preguntas que inician con qué vamos a comer, qué sería de vos sin mí, qué es la virtud. Luego, con por qué les propongo, ¿por qué no enciende el audio? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué habré estudiado filosofía? Y también, a partir de cómo se llega a ser lo que se es, cómo se comparte pantalla, cómo podemos arreglar esto oficial. ¿Sí? Ejemplos. ¿Sí? Así, y ahí abre un poco a la primera ronda de conversación, por decirlo así. Ahora vuelvo a poner en pantalla los ejemplos, ¿sí? Pero yo le estoy apuntando, en principio la idea es que nos acercamos intuitivamente, reconociendo ciertos rasgos de familia, a algo que vamos a llamar la pregunta filosófica, ¿no? Y en principio, como no quiero partir de una definición, porque aparte no sé si existe una buena definición, o al menos yo no estoy en condiciones de darla, me parece que uno puede hacer un ejercicio casi de esto que tiene, vieron cuando, yo siempre lo veo en las películas, no tuve que pasar por una situación así, pero cuando identifican al sospechoso, que ponen un montón de tipos, en general son tipos, ponen un montón de tipos y le dice, bueno, ¿quién es de todos estos? ¿Sí? Bueno, ahí se sumó Paula. Les pongo de vuelta la pantalla y ustedes díganme cuáles serían las preguntas filosóficas entre estas. Después vamos a ver por qué, ¿no? Un ejercicio más inductivo, podríamos decir. A ver, reconozca la pregunta filosófica, podría ser la consigna. La pelota es de ustedes ahora. Díganme así avanzamos. ¿Qué es la virtud? Podría ser una. ¿Qué es la virtud? Bueno. Más. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Bueno, bien. Porque hay algo y no más bien nada. Bueno, sí, uno podría decir 100% de efectividad, lo cual quizá no sea tan llamativo porque hay un punto que es por descarte, ¿no? Uno podría decir, bueno, capaz que el profesor Pinay que ahora dice algo así como, no, mira, esta que dijiste no es. Pero seguro que las que dejamos afuera no eran, ¿no? Hay algo ahí de lo que podemos decir un descarte por la negativa, diciendo, ¿qué vamos a comer? No parece ser una pregunta filosófica, ¿no? Incluso, ¿por qué habré estudiado filosofía? Por más que aparezca la palabra filosofía, no alcanza para que uno crea que por allí se está armando una pregunta filosófica. Ahora, sacamos a las que parecen que no son y pongamos la atención en las que parece que son preguntas filosóficas. ¿Sí? ¿Qué tienen esas preguntas que en principio están hablando de cosas diferentes y que están armadas a partir de pronombres diferentes, que uno intuitivamente, o no solo intuitivamente, sino capaz que de una manera muy clara y muy distinta, ubicaría como pregunta filosófica? ¿Qué hay en la pregunta filosófica que la hace filosófica? ¿Qué dirían ustedes? Que son muy generales. Bueno, a ver, La universalidad. ahí apareció una palabra clave. Abstracciones, dudas. Ah, digo.
Hola. No tienen una sola respuesta o una forma solamente de responderse. Bueno, a ver, entonces, universalidad. Hablaron de abstracción también. Claro. Son No tienen una sola significativos. respuesta. ¿Qué más? ¿Cuentan algo Son más? significativos. ¿Cómo? Son significativas para el ser humano, digo. Y por lo general apuntan a primeras causas. A ver, vamos a volver a la lista, a ver si en la lista encontramos corroboraciones de esta enumeración. Primeras causas, dijo el compañero que ya ahí tiene. ¿Quién fue que lo dijo? Yo, Iván. ¿Qué tal, Iván? Que ahí ya metió el lenguaje técnico, Iván. ¿Ya venís del palo de la filosofía o no? Sí, Sí, soy profe. efectivamente. Bueno, ahí apareció un colega. A ver, universales. ¿Qué es la virtud? ¿Por qué diríamos que parece sostenerse esta hipótesis de que la universalidad sería un rasgo distintivo de las preguntas filosóficas? ¿Qué es la virtud? ¿Cómo la formularíamos si no fuera una pregunta con un alcance universal o con una pretensión de universalidad? Cuando, por ejemplo, planteamos si los adolescentes son más virtuosos que los adultos. Bien, perfecto, ¿sí? Estaríamos ahí circunscribiendo el alcance. Y como veo que al menos ya Iván mostró las cartas, y no me extrañaría que haya más de uno, más de una que haya frecuentado ciertas lecturas, ¿qué es lo que supondríamos si preguntamos si los jóvenes de ahora son más o menos virtuosos que los de antes? ¿Cuál es el supuesto de una pregunta como esa? ¿No? Vieron que otra de las deformaciones profesionales de la filosofía es esto, siempre ver qué hay detrás, ¿no? Además de las primeras causas, o quizá también en sintonía con las primeras causas, está esto de, bueno, pero cuando decís y pensás o haces eso, ¿qué estás suponiendo? Quizás sin tenerlo presente, ¿no? ¿Qué El es lo que valor supone? de la virtud. ¿Cómo? El valor de la virtud. El valor de la virtud. Sí, escuché. La tercera vez lo escuché casi como si me estuvieras retando. Ah, Sí, el valor de la virtud. Bien, podría estar esto, pero incluso algo más impreciso que lo que estás diciendo vos, y es esto de que tenemos manera de reconocer la virtud y luego hacer la comparación, ¿no? Que es la vieja cantinera de Sócrates, con quien nos vamos a encontrar dentro de un par de diapositivas, que de hecho en más de un diálogo, en más de uno de los diálogos socráticos, el giro con el cual Sócrates suele llevar agua para su molino es cuando le preguntan, ¿y es mejor que, por ejemplo, que se entrenen de jóvenes o de grandes? ¿No? ¿Qué es más virtuoso? ¿Hacer esto o hacer aquello? Entonces, siempre dice, pará la mano, primero definamos qué es la virtud, ¿no? Entonces, de algún modo lo que hace quien pregunta, sobre todo cuando se trata de un preguntador hábil, como es Sócrates, es reponer las condiciones de la conversación, ¿no? Yo te pregunté Porque por ahí lo algo. estarías relativizando, o sea, esta cuestión de decir que los adolescentes podrían ser más o menos virtuosos, habría que ver en relación con quién. Entonces ya no sería una cuestión absoluta. O Bueno, pero ahí parece- apareció un atributo que creo que no había aparecido, que es el de absoluto, ¿no? Había aparecido universal, había aparecido abstracto, son todos términos que solemos agrupar cerca, pero no significan exactamente lo mismo. Y evidentemente, como dice Ángeles,
en el modo de preguntar de Sócrates, ya voy anticipando a Sócrates, primero porque la idea esto no es una adivinanza, en el sentido de, uy, no saben con quién nos vamos a encontrar, no es ese el espíritu del planteo, y después porque justamente hay algo de nuestra manera de vincular pregunta y filosofía, que aunque no hayamos leído a Platón, ¿sí? Justamente porque es un legado cultural y la cultura no se transmite solamente de manera explícita, ¿no? Entonces, se va permeando en nuestras subjetividades, ¿sí? Incluso de rebote, por algo que leímos que no era sobre Sócrates, pero lo estaba presuponiendo, entonces quedó en mí. ¿Sí? Hay algo del modo tradicional, ¿sí?, de entender el vínculo entre el preguntar y el filosofar, que tiene una deuda más o menos reconocida con aquello que hizo Sócrates, ¿sí?, con aquello que nos contaron que hizo Sócrates. ¿Sí? Fundamentalmente Platón, aunque hubo algunas otras escrituras que también fueron dibujando los contornos de este personaje, ¿sí?, que supo ser Sócrates. Bien, y vamos a darle una chance a las otras preguntas que ustedes reconocieron como filosóficas para ver si efectivamente estamos bien encaminadas y bien encaminados. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Qué pregunta, ¿no? Para hacerse un lunes a la hora de la siesta. ¿Califica esta pregunta filosófica con los criterios que veníamos barajando? Y el primer problema va a ser el de la definición, como usted marcó, ¿no? ¿Qué es ese algo y qué es nada? Porque creo que ahí sí tendríamos grandes diferencias entre nosotros. ¿Qué es ese algo y qué es nada? Bueno, hay algo ahí que es medio... Hay algo que, igual, de todas maneras, siempre en toda concepción está lo que uno concibe vulgarmente, y en eso seguramente coincidimos todos. Pero después, cuando queremos ir más profundo, si realmente lo queremos encarar como filosófico, va a exigir de nosotros también una definición más propia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo, y es cierto que el negocio, por decirlo así, de la filosofía, tiene que ver con abordar con una rigurosidad mayor lo que el sentido común podría tramitar sin mayores inconvenientes, ¿no? Pero a veces también es cierto que eso hace que la filosofía empiece en aras del rigor, a alejarse del sentido común, de modo tal que parece que los filósofos y las filósofas son unas delirantes, que están colgados de la palmera, ¿no? Como que están desenganchados del resto de la gente, ¿no? Pero en principio esta formulación es bastante directa, ¿no? Algo y nada. Quiero decir, uno puede decir, no hace falta haber leído ni la palabra filosofía para poder representarse que una cosa es algo y otra cosa es nada, ¿no? Entonces, es una de esas preguntas filosóficas que por un lado tiene una profundidad insondable y al mismo tiempo cualquiera puede entender que ahí se está jugando algo grosso, algo importante, ¿no? Una pregunta que es, ¿por qué hay algo? ¿Por qué existe algo? ¿Sí? Después lo definimos, después vemos si tiene una jerarquía interna, ¿no? Pero, ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Sí? Es una pregunta bien simple de entender, lo cual no quiere decir que sea bien simple de responder. ¿Sí? Tiene generalidad, tiene universalidad, tiene un direccionamiento hacia el absoluto. Parece estar sobre esa senda, ¿no? Parece... Bueno, acá le dan una chance a la pregunta ¿por qué estudié filosofía? Que me viene al dedillo, como se dice, no sé dónde se dice, pero por ahí se dice en algún lado, para plantear esto, que, por un lado, no toda pregunta filosófica necesariamente debe ser formulada por un filósofo o una filósofa, y también podríamos agregar
no necesariamente la pregunta que es un filósofo o una filósofa, por eso mismo es una pregunta filosófica, ¿no? El filósofo, seguramente Hegel muchas veces habrá preguntado qué vamos a comer, ¿sí? Seguramente Nietzsche habrá preguntado muchas veces por qué haber estudiado filosofía, ¿sí? Como nos preguntamos todos los que estudiamos filosofía y muchas veces, ¿sí? Sin haber llegado a ser Nietzsche. Para ser como Nietzsche podría ser la respuesta de uno, ¿no? Y supongo que nadie habrá preguntado nunca cómo podemos arreglar esto oficial. Esto es simplemente ficción, ¿sí? No, ningún parecido con la realidad. Pero podrían haber sido filósofos o filósofas quienes hicieran estas preguntas. No obstante, hay algo que parece que impide que les dejemos entrar en el Olimpo de las preguntas filosóficas. Bueno, la última, ¿cómo se llega a ser lo que se es? Pregunta que encontramos en un libro de Nietzsche. También parece desmarcarse de preguntas tales como cómo se comparte pantalla y cómo podemos arreglar esto oficial. Entonces, primer punto que yo quisiera poner de relieve, no va a ser por el tipo de pronombre que podamos identificar una pregunta como filosófica, ¿sí? Hay grandes preguntas de la filosofía que empiezan con un qué, otras tantas que empiezan por un por qué y otras por un cómo. En ese sentido, hay algo en la ilusión de tener una receta para armar preguntas filosóficas que con una diapositiva se desvanece, ¿sí? No hace falta ir muy a fondo. En menos de media hora uno puede mostrar, no sé si demostrar, porque capaz que para aceptarlo como demostración alguien podría ser más exigente, pero alguien puede mostrar con alguna lista de preguntas que no parece haber un privilegio de algún pronombre para ponerse a hacer filosofía, más allá de que luego, según cuál sea nuestra perspectiva filosófica, podamos llegar a privilegiar un tipo de pregunta, ¿sí? Es probable que el predominio que tiene en las últimas décadas la pregunta ¿cómo? ¿Sí? En las últimas décadas, yo diría el último siglo y pico, en la filosofía resulte casi ofensivo para la filosofía antigua, ¿sí? Esa preeminencia del elemento operativo, técnico, que está trasuntando el cómo tal cosa, ¿sí? Probablemente también sea una marca de época, ¿sí? Las filosofías van expresando épocas y es probable que el predominio de ciertas maneras de preguntar y de ciertas maneras de recorrer las preguntas sean expresiones de eso. Pero, naturalmente, nadie le va a negar a Sócrates la dignidad de filósofo cuando enarbola qué es la virtud, ¿sí? Bueno, dicho esto, avanzando un poquito más, obviamente que ustedes me detienen para preguntar, para contrapuntear cuando quieran. Bien, para poder avanzar en línea recta hacia algunas lecturas breves que quería que hagamos y algunas preguntas puntuales que me gustaría que usemos como ocasión para conversar, yo les propongo aquí en esta diapositiva considerar tres tipos de preguntas, ¿sí? Es una tipología a medida, ¿sí? A medida de lo que yo quiero que conversemos. No estoy pretendiendo ser exhaustivo ni por asomo, pero un poco porque quizá armé la lista pensando en esta tipología, un poco porque armé la tipología pensando en estas listas de preguntas, me parece que podemos consensuar, salvo que a alguien le resulte inadmisible, que hay al menos tres tipos de preguntas, ¿sí? Hay preguntas informativas, en el sentido que se inscriben en un circuito de búsqueda de información. Hay preguntas que son retóricas, ¿sí? Que en realidad no están buscando nada, sino tratando de establecer, o al menos de explicitar un acuerdo tácito. Y hay otras preguntas más raras, más inusuales, más incómodas, si se las lleva hasta sus últimas consecuencias, que, si ustedes me permiten, voy a llamar entre comillas, como todo tipo cobarde que no se anima a escribir sin comillas, filosóficas, ¿sí? Acéptenme si les parece bien
y si no, bueno, la seguimos conversando, que hay algunas preguntas que merecen ser al menos sospechadas de filosóficas. Si me aceptan eso, puedo dar un pasito más. Pero aclaro que además el hecho de aceptar esto tiene una consecuencia, que es que descartamos desde el vamos la posibilidad, o al menos me gustaría descartar desde el vamos la pretensión de que porque tengamos algunas preguntas filosóficas y las enunciemos en voz alta estamos haciendo filosofía. Si no estoy reduciendo, me gustaría que ese punto se vaya aclarando con el andar, no estoy reduciendo la actividad de la filosofía al formular preguntas, que es una manera muy entradora, por decirlo así, de presentar la filosofía, pero bastante falsa, podríamos decir. Está claro que los filósofos y las filósofas a lo largo de la historia no simplemente han hecho preguntas, ¿sí? No han agotado su campo de acción en la formulación de preguntas más o menos interesantes. Ha tenido siempre la filosofía y tiene una dimensión afirmativa. No solo problematiza, sino que afirma, crea, ¿sí? Produce sentido. Entonces, no estoy reduciendo tampoco la actividad filosófica al hecho de formular preguntas. No nos alcanza con una lista de preguntas que recitamos en voz alta para hacer filosofía. Sin embargo, hay ciertas preguntas que tienen algo, un no sé qué, ¿sí? Que parecen abrirle un espacio al pensamiento, ¿sí? Esa podríamos decir es la marca distintiva de una pregunta filosófica, es que le abre un espacio y un tiempo al pensamiento. Tiene, quizá por esto de que no tiene una sola respuesta, como decía creo que Melissa, o quizá por, no Melissa, no eras vos, bueno, alguna compañera había dicho esto, no tiene una sola respuesta, ¿sí? Entonces había sido, hasta que se me van moviendo los cuadraditos del lugar, Nadia, efectivamente. Bueno, le abre un espacio al pensamiento. Si a mí me gusta creer que es eso lo que hace que una pregunta sea filosófica. Ahora, si uno no se pone a hacer algo en ese camino, en ese recorrido, en ese espacio que se abrió, no tenemos filosofía. Tenemos una pregunta filosófica que está ahí, esperando que alguien haga algo con ella, ¿sí? Bueno, un pasito más. Si esta tipología no les parece absolutamente inaceptable, les digo por dónde creo yo que viene el enlace entre esta introducción más bien filosófica del planteo y la cuestión de la tarea docente, ¿no? Porque uno puede decir, che, pero yo vine acá porque decía práctica docente en el título, ¿sí? Bueno, me parece a mí, y es una hipótesis de trabajo, ¿sí? No podría defenderla dogmáticamente, ni tengo demasiado interés en hacerlo, pero sí es una hipótesis de trabajo, que uno de los lugares, una de las esquinas, por decirlo así, donde la tarea filosófica y la tarea pedagógica se muestran no como idénticas, pero sí como hermanas, podríamos decir, como líneas que se cruzan recurrentemente, se puede poner a la luz a partir de cierta etimología de la palabra respuesta, ¿sí? Porque uno podría decir, ¿qué es lo que hace alguien cuando formula una pregunta? Uno podría decir que cuando alguien formula una pregunta, lo que hace es, si se acepta la pregunta, naturalmente, establecer las condiciones del diálogo, ¿sí? Quien pregunta, de algún modo prefigura respuestas posibles. Si yo digo, ¿a quién querés más? ¿A mamá o papá? Evidentemente, el horizonte de sentido de una respuesta válida está ya predeterminado por el tipo de pregunta que se formuló, ¿sí? Por suerte no todas las preguntas son tan miserables como ese ejemplo que acabo de dar, pero si se aceptan los términos de la pregunta, evidentemente el abanico de respuestas posibles queda predeterminado, ¿sí? Entonces, quien pregunta
Estuvieron todo el tiempo viendo mi barba y no mi cara. Bueno, no sé si habrá sido un problema eso con lo positivo, pero quien pregunta prefigura qué vale y qué no dentro de la conversación. ¿Sí? Por eso hay una gran responsabilidad, me parece a mí, en preguntar. Entonces acá, haciendo un poco de etimología, más que de etimología, porque no es mi interés ir a fondo con la cuestión etimológica, sino rescatar un aspecto de la palabra respuesta que está presente en la idea de la responsabilidad, ¿no? La capacidad de dar respuesta, y establecer esto casi de manera axiomática. Podríamos decir, si es cierto que la pregunta prefigura una respuesta, y si en la respuesta ya está latente el hecho de que quien formula una respuesta es responsable, quizás no lo sea menos, y hasta incluso quizás lo sea más, quien formula la pregunta. Hay una gran responsabilidad en quien formula una pregunta. Entonces, atando cabos, si es cierto que una de las tantas operaciones que llevamos adelante en el aula es la de preguntar, y si es cierto que el sentido de la pregunta se define, no sé si pura y exclusivamente, pero sí también en relación con las respuestas que prefigura, entonces cabe inscribir el acto de preguntar dentro de los actos que convocan nuestra responsabilidad. Entonces hay una responsabilidad igual o mayor en quien pregunta que en quien responde, porque podríamos decir que quien responde ya está marcada la cancha, o acepta una cancha marcada ya por los términos de la pregunta. Entonces, la prevalencia, podemos decir, la prioridad de ciertos tipos de preguntas tiene una dimensión ligada a la responsabilidad. Si yo hago que prevalezca el por qué, el qué, el cómo, el cuándo, ¿sí? Yo estoy direccionando un pensamiento, en algún sentido, no estoy poniendo ningún matiz negativo, ¿sí? Estoy diciendo en realidad que es inevitable que direccionemos el pensamiento en una conversación si es que somos quienes estamos elaborando la pregunta, ¿sí? Lo que digo es que el hecho de que sea inevitable orientar de algún modo el pensamiento, la conversación, la reflexión, no implica la fatalidad de que se pueda hacer eso de una sola manera. ¿Sí? Se puede hacer de distintas maneras. Hasta ahí se sigue el argumento, porque ahí es donde se anuda un poco la cuestión de filosofía, tarea docente, y desde ahí pretendo avanzar con la parte más problemática. Si hasta acá es más introductorio y como para poner en común algunos términos, para que ustedes sepan también desde dónde pensé yo, cuál es la hipótesis, por decirlo así, de trabajo que estoy poniendo acá, que estoy compartiendo, ¿sí? Con la cual estoy organizando el planteo. ¿Qué les parece esta idea de que hay responsabilidad en quien pregunta? Yo lo afirmé así como quien está muy seguro, pero ¿se sienten más o menos en sintonía con esta afirmación o les parece que es un poco una exageración, medio traído los pelos? Porque podría ser, ¿eh? Usan muchas preguntas, ustedes en las aulas, digamos, ¿no? Quienes suelen estar en las aulas, ¿hacen uso de la pregunta? ¿Es un recurso habitual o no tanto? ¿O pasa por otro lado enseñar y aprender en la práctica de cada uno de ustedes? No, en mi caso particularmente, yo doy clases tanto en secundario como en terciario en formación de docentes. Toda la clase se estructura sobre la base de la pregunta. De hecho, cuando a veces los estudiantes hacen una pregunta que a mí como docente me estaría invitando a hacer un desarrollo, una
exposición, lo que hago generalmente es devolver la pregunta, devolverla no solamente a ese alumno, a ese estudiante, sino a todos, ¿no? No sé, ¿existe Dios? Bueno, digamos cualquier pregunta. Entonces yo digo, ¿existe Dios? Y ahí buscamos todos la respuesta. Esto es algo habitual en mis clases. Bien, bien. Yo también, o sea, desde mi materia, ¿no? Desde la filosofía, en la secundaria, por ahí lo que uno más intenta es promover el pensamiento crítico en ellos. Entonces, la idea es que justamente a partir de las preguntas, que ellos puedan ir elaborando ciertas respuestas, especialmente en esos temas donde uno no tiene toda la certeza, ¿no? Entonces está bueno que ellos empiecen a trabajar eso, ¿no? El hecho de plantearse y a partir de la duda buscar respuestas. Bien. Yo obviamente que rápidamente me voy a poner en la vereda al frente de todo lo que ustedes digan, por una cuestión casi profesional. Pero yo les cuento, imagínense un estudiante totalmente de acuerdo, dice. A ver, esperen que leo también el chat. Si pueden intervenir con el audio, es mucho mejor. Si no pueden, bueno, vamos al chat. Perdón, yo abrí mic. Dale, Ángeles. Pensaba esta cuestión, o por lo menos hacia donde intento este último tiempo llevar el laburo, y tiene más que ver con una cuestión que sean los estudiantes quienes hagan las preguntas. O sea, buscar a ver, o formular una pregunta, pero ver qué otras preguntas podrían salir desde esa pregunta. Correrme un poco del lugar de ser quien pregunta, quizás también esta cuestión que manejabas antes de lo retórico, ¿no? Como suponiendo la respuesta o moldeando con la pregunta esa respuesta que uno está esperando como docente, y abrir más el juego a que sean ellos quienes, en función de lo que fueron leyendo, acompañando la construcción de esa pregunta, ¿no? Pero que no sea tanto una cuestión de ser siempre quien hace la pregunta, como para que se responda justamente por este rol de marcar la cancha que tiene la pregunta, si siempre es el docente quien la formula. Bien, bien. Me parece que está, digamos, hay algo que está bastante como consolidado, y está bueno tratar de, en la medida que lo veamos potente, desarmarlo, ¿no? Como el docente o la docente es quien abre con una pregunta, va a ver qué hay del otro lado, y luego, bueno, puede hacer varias cosas con eso que aparece, pero la pregunta, digamos, algo que no se interprete, ¿sí? Ya genera el horizonte de inteligibilidad. Y es una manera bastante razonable de poder gobernar también, en el sentido de poder conducir lo que pasa, ¿no? Porque también está, digamos, ahora vamos al otro lado, ¿no? A esta profesora, no digo por el comentario que hicieron, ¿no? Yo digo, llevando el planteo a un lugar más problemático, para que no nos pongamos tan rápido de acuerdo, que no sería un buen síntoma. Esta profesora y este profesor, le estoy preguntando todo, pero me devuelve todas las preguntas, ¿sabrá algo? No, ojo porque, por más que tengamos buenos motivos para eludir la identificación entre profe y saber, ojo que nos podemos estar pegando un tiro en el pie ahí también. Ustedes habrán visto o habrán escuchado que si los estudiantes empiezan a sospechar que el docente no sabe, queda muy expuesto el docente. ¿Sí? Después, nosotros podemos discutir que ese sea el lugar desde el cual tiene que afirmarse un docente. Yo no estoy diciendo que el único lugar ni el fundamental tenga que ser ese. Yo estoy diciendo, en la representación de la mayoría de las personas, y no voy a dejar afuera de ese conjunto vasto al estudiantado, el profesor tiene su razón de ser porque sabe más que yo. Y si no sabe más que yo, ¿para qué está ahí? ¿No? Entonces digo, hay guarda porque con las mejores intenciones podemos estar abriendo un dique peligrosísimo. No sé si alguna vez, incluso ahora si quieren, para sentirse más cómodas y más cómodos, lo podemos pensar en el lugar del estudiante. Pero les habrá pasado alguna vez que miramos medio reflejo diciendo, ¿este sabe? ¿Esta sabe? ¿Sí?
¿Les ha pasado o estoy meditando fuera del recipiente, como dicen los Lelutier? Creo que todos nosotros, desde la experiencia de alumnos en los diferentes niveles, a lo largo de toda nuestra escolaridad, esperamos, ¿no?, que el docente aporte algo, saber. Lo puede hacer de diferentes maneras, y seguramente el docente que quizás todos estaríamos de acuerdo en que es un docente que sabe, en el sentido de que es un docente que valora el saber, que no está allí de chanta porque se le abrió el paracaídas, sino que está ahí en una búsqueda, ¿no?, de construcción de saber, y que ya viene con cosas pensadas y demás, digamos, en un lugar de autenticidad, ¿no es cierto? Tenemos criterios para saber si sabe o no mínimamente, porque quizás el docente te devuelve la pregunta. Yo fui la que hablé esto del recurso de devolver la pregunta, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, sino que es como una jugada de apertura, ¿verdad? Después empiezan a circular los saberes de todos, incluso los del docente. Un saber que es un saber siempre también en construcción, ¿no es cierto? Pero me parece que lo que cae mal al estudiante, que nos cae mal a todos, es la pretensión de saber cuando se ve que se hace agua una vinculación auténtica con ese saber, como búsqueda, como construcción, etc., ¿no? El docente intenta aparentar un saber que se le nota que mucho que no. Eso es lo que me parece que cae mal. Pero viendo al recurso, y se puede hacer un tiro en el pie, una cosa es utilizarlo como un recurso, como una jugada de apertura, para luego poder poner en lo de cada uno, y otra cosa es esquivarle a la pregunta porque uno no tiene la menor idea, de que también es legítimo decir, mira, ¿sabes qué? No lo he pensado, o sobre ese punto no tengo suficientes lecturas, me parece que es valioso. Bueno, nada es gratuito, podríamos decir, ¿no? Sabemos que no hay ninguna decisión medianamente relevante que no tenga algún costo, ¿no? Entonces, siempre estamos un poco tratando de establecer un equilibrio entre algo que es muy difícil de digerir, que es la soberbia, ¿no? Lo que vos decías, digamos, probablemente algo que nos cae a todos muy mal es la soberbia. Y al mismo tiempo sabemos que hay un vínculo estrecho entre la autorización, en el sentido de la autoridad que tiene el docente para tomar decisiones, empezando desde qué se manda a leer hasta qué nota termina teniendo el estudiante, que está vinculado y sostenido en el saber. Entonces, siempre estamos, podemos decir, tensionados por saber que si presumimos del saber, sobre todo cuando no lo tenemos, ¿no?, que ese es quizá el más feo de los escenarios, estamos haciendo algo que es muy feo, y muy limitante, que en el mejor o en el peor de los casos, no sé, produce fascinación, ¿no? Si no produce rechazo, produce fascinación, que es otra manera también de cristalizar, de tener la capacidad de pensamiento del otro, ¿no? Que se fascine. Mira todo lo que sabe mira todo lo que sabe, ¿no? Entonces, hay un efecto ahí que no es bueno, podríamos decir, porque produce un acercamiento a la persona y no a lo que tiene que hacer esa persona, digamos, ¿no? La fascinación es con el profesor, pero no con lo que enseña el profesor. ¿Qué enseñaba? No sé, pero era recopado, ¿no? Cuando yo pregunto por las experiencias de filosofía del secundario, casi siempre tienen que ver con cómo les cayó el profesor o la profesora. No, sí, ¿te gusta la filosofía? Sí, porque tuve un profesor que era recopado. ¿Y qué leyeron? No me acuerdo qué leímos, pero era recopado, ¿no? O, no me gustó la filosofía, era un embole. La profesora era un embole o el profesor era un embole. Entonces, claro, bueno, es cierto lo que dice, no sé cuál será el nombre de Kirks, pero es cierto que también ha cambiado la relación con el saber, hay algo, al menos la relación con la información, diría yo, ha cambiado de modo tal que inmediatamente nos pueden googlear y decir, no, profe, le pifió por 2 años, no fue en 1781, o no fue en 1783, fue en 1781 la crítica de la razón pura. Ah, sí, bueno,
Entonces, también hay esta otra cuestión, que es desde qué lugar nos vinculamos con el saber, ¿no? Porque es evidente que desde el lado de la información no hacemos la diferencia. Si nos pensamos como delibres de información, ahí no solo que es poco interesante como rol docente, me parece a mí, sino que al mismo tiempo no somos imprescindibles. Ahí hay algo que bien señalaban en el chat, obliga a repensar qué quiere decir que uno sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay un saber respaldando y justificando nuestras intervenciones? Bueno, hay uno... Sí. Una de las cosas que me parece interesante es pensar la pregunta como un instrumento de debate, ¿no? Porque como decís vos, ya como los docentes como depositarios de saber o de conocimiento, sobre todo en esta modernidad, posmodernidad, es como que atrasa, porque no queremos llenarlos de saberes y después evaluar y que los repitan, ¿no? Sin embargo, utilizar la pregunta como debate y de circulación, de cuestionar los hechos, los acontecimientos o los saberes que nosotros podemos poner en el aula, está bueno porque la pregunta me parece que apunta a generar la curiosidad en ellos. Entonces, este debate y esta circulación de problematizar los saberes hace que estas preguntas puedan poner el foco en ese saber que nosotros pudimos poner en el tapete y ellos empiecen a pensar desde sus historias o desde sus recorridos previos de qué les sirve ese saber. Y ahí viene la pregunta y la repregunta, y entonces ahí como, bueno, nosotros podemos inclusive volver a repreguntar, pero ya como habiendo puesto en el aula un saber. Entonces ahí es como que ellos participan de una manera protagonista y nosotros también pudimos entregarles, ¿no? Qué feo. Pudimos poner, digamos, facilitar en el aula un contenido. Entonces ahí está bueno esa articulación de preguntas, digamos. Sí, me parece que está bueno lo que decís en el sentido de que hay algo en cuanto a la capacidad de acceder a la información que nos pone en un lugar que no es donde hacemos la diferencia. Quiero decir, hoy no es difícil acceder a la información. El tema es ver qué hacer con ella, ¿no? Está claro que la información está al alcance de la mano, pero el docente no está para informar, está para formar en el mejor de los casos, ¿no? Es una leve diferencia en cuanto a la palabra, le sacamos 2 letras, pero son 2 mundos distintos. ¿Sí? Google te informa, bien, mal, pero te informa, pero no te forma. O sí te forma, quizá de una manera no declarada, te forma en cierto modo. Entonces, está bien, me parece a mí. Obviamente yo hago estas afirmaciones como si estuviera muy seguro, pero nada más que porque tengo que conducir la actividad, no es que estoy tan seguro de nada, pero voy a poner cara de que sí. Está bueno también esto, ¿no? No olvidarse, obviamente, de que hay ciertos contenidos que son indispensables para nuestra tarea, pero al mismo tiempo que si nos ponemos a jugar con las reglas de la información, probablemente estamos jugando mal y vamos a perder. ¿Sí? Entonces, ahí paso la palabra, Beatriz, ahí se vuelve, me parece clave, poner en el centro de la escena esta palabrita tan difícil de delimitar que es formación. Al menos, para empezar, y por la negativa, no es informarse, formarse. ¿Sí? No quiere decir que esté excluida la posibilidad de informarse de la formación de alguien, pero no se reduce a eso. Sí, Beatriz. Bueno, yo quería estoy totalmente de acuerdo con los 2 planteos que hicieron las compañeras, y creo que en ese sentido voy para atrás a lo que habías planteado en un principio de la responsabilidad en relación a la pregunta, ¿no? Y justamente me parece importante que justamente el pensar qué tipo de preguntas, con qué objetivos, ¿no? Son las que voy a lanzar a clase, independientemente de cómo resulte, ¿verdad? Porque eso no lo puedo prever. Me parece, ahí está planteada la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de abrir la cancha, en el caso de la primer compañera, ¿verdad? Que devuelve las preguntas, o devuelve algunas preguntas, o usa ese recurso que me parece re importante, como también en el caso de la segunda compañera que habla del debate, ¿no? Y el puesto el llevar a la práctica, ¿verdad? A la vida,
estos saberes que podemos de pronto extraer de las prácticas filosóficas, ¿no? Áulicas. Me parece sumamente importante, y en relación a lo que tú comentás del formar, ¿viste? Yo siempre tuve me hace como un ruido esa palabra, porque me parece que nos deja a nosotros en nuestras manos la posibilidad de formar como que las personas pudieran ser moldeadas, y eso me parece que estamos yendo contra la libertad de la gente, ¿no? Y eso me parece grave. Digo, sí me parece que está bueno mostrar distintas formas de ver algunos problemas que queremos abordar como docentes, pero que la formación tiene que ser algo que es como la ficha que va cayéndole el proceso que va a hacer cada estudiante en relación a los registros que ya tiene, y a las lecturas que puede tener, y a lo que se le mueva con cada lectura, ¿no? Eso. Bien, ¿qué les parece? No voy a tomar rápido la pelota. A ver, ¿qué les parece esta interesante observación respecto de la posible acepción de formación y su lado, podríamos decir, oscuro, que podemos encontrar en esta manera de entender formación? A mí me parece muy interesante el planteo de esta última compañera, ¿no? De hablar de información como tomar forma de lo otro, ¿no? Pero quizá podríamos dejar de lado ese término para aplicar el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, si no existiese la pregunta, y pregunta planteada como duda de parte del alumno, ese sería justamente la puerta para el nuevo conocimiento, no solamente para la información, sino para la construcción de nuevos conocimientos. Entonces, si no está la pregunta, si no está la duda, va a ser muy difícil que realmente pueda adquirir nuevos conocimientos, y lo único que adquiera sea información. Vamos al corazón de lo que viene ahora, la reflexión que hacía Beatriz, ¿no? Respecto de esta posible deriva de la formación. Podría decir, bueno, yo me guío por quienes intervienen, ¿no? Como suele pasar en cualquier encuentro, sobre todo en una clase, uno va tratando de leer qué está pasando en función de quienes intervienen, de algunos gestos que puede ir vislumbrando y demás, pero quizá es una mala lectura. Entonces, si no les parece que tenemos este acuerdo que yo voy a enunciar, me lo dicen y seguimos conversando. Pero me parece que no leer, por lo que decía Beatriz y por lo que dijeron algunas compañeras, algún compañero, no es tan problemático separar información de formación, quiero decir conceptualmente, y parece ser, me pareció a mí, que hay un acuerdo, un principio de acuerdo respecto a que, aunque obviamente tiene que ver con nuestra tarea docente no se reduce ni se justifica principalmente por la información, ¿no? Como que hay ahí una actividad que tiene que ver con lo que hacemos, pero no es el corazón de lo que hacemos. No estamos para informar, ¿no? Porque si está ese acuerdo, podemos pasar al núcleo problemático que de algún modo ya dejó presentado Beatriz, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la formación. ¿Sí? Porque plantear que quien pregunta orienta en una dirección no está muy lejos de plantear que va formando, ¿sí? En el sentido amplio del término, las condiciones de una respuesta válida. Yo doy un ejemplo muy sonso, muy pueril, muy para que se vea blanco sobre negro, o negro sobre blanco, para que no me acusen de racista, ¿sí? Que es, ¿a quién querés más? ¿A mamá o papá? ¿No? Ahí, evidentemente, está prefigurado cuál puede ser un tipo de respuesta válida. Mamá, papá, ¿sí? Salvo que se rechace la pregunta. Bueno, obviamente que no todas las preguntas son igual de sonsas, pero todas prefiguran unas posibilidades. ¿Sí? Y ahí hay una responsabilidad, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más con estos principios de acuerdo, digámoslo así, y vamos a meternos con quien podríamos llegar a considerar, creo que sin ser para nada originales y por lo tanto poco objetables, que inaugura una tradición en donde filosofía
y docencia parecen estar íntimamente articuladas, ¿sí? Obviamente que hay otras tradiciones donde no necesariamente la tarea docente tiene un vínculo preferencial con la filosofía, así como hay filosofías que no quieren saber nada con la docencia, ¿sí? Que pasan por otro lado. Pero en el caso de Sócrates, estas dos cuestiones parecen estar encarnadas en el personaje, ¿no? Ahí tenemos a Sócrates con la pregunta, ¿no? Que es la virtud. Y ahora es cuando yo les dejo dos preguntitas y les comparto un primer texto. Creo que por un buen motivo no vamos a llegar a ver todas las diapositivas que armé, pero no importa, porque no es una carrera, no es que si llegamos al final estuvo bien y si no, no. Digamos. Si nos podemos demorar en algunas preguntas y conversar un poco y abrir algunas inquietudes, ya vamos a estar haciendo lo que hacía falta hacer. Pero en principio, ahora voy a compartir con ustedes un texto, lo voy a dejar en el chat para que ustedes lo puedan descargar y también lo voy a compartir en pantalla y lo leemos, ¿sí? Es una selección de pasajes de algunos libros de Platón y luego hay una selección de pasajes de otro autor. Comparto en el chat el archivo. Documentos. Taller. Selección de citas. Ahí tiene una selección de citas. Dice red de conectada. A ver. No está subiendo el archivo. Siempre pasan estas cosas, ¿no? No sé por qué me dice red de conectada, porque yo sigo hablando y ustedes me siguen escuchando, ¿no? Bueno, ahora probablemente lo suba. De todos modos, comparto el archivo y lo vamos leyendo. Si alguien quiere tomar la tarea de leer, bienvenido sea, o bienvenida sea. A ver, ¿dónde está el texto? Acá. También en el archivo que compartí, que no sé si después va a subir o no, tienen mi mail, por cualquier cosa, por cualquier duda, por cualquier pregunta que pueda llegar a quedar pendiente, me pueden escribir, no lo duden. Pasaje de Menón, ¿sí? De uno de los diálogos de Platón. Recuerden las preguntas que les había formulado, ahora después las vuelvo a plantear. El texto dice lo siguiente: ¿me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿O no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? ¿O ni se alcanza con la práctica, ni puede aprenderse, sino que se dan los hombres naturalmente o de algún otro modo? Ah, Menón, por lo visto me consideras un ser dichoso, que conoce en efecto que la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera. En cambio, yo tan lejos estoy de conocer si es enseñable o no, que ni siquiera conozco qué es la virtud. Y de lo que ignoro qué es, ¿de qué manera podría conocer precisamente cómo es? ¿Sí? El viejo truco del viejo Sócrates. Me preguntás si es enseñable o si se tiene de nacimiento y demás, pero no preguntás lo que había que preguntar en primer lugar, ¿verdad? ¿No conoces, dice Menón, en verdad qué es la virtud, Sócrates? Y no solo eso, amigo, responde Sócrates, sino que aún no creo haber encontrado tampoco a alguien que la conozca. Menón, ¿cómo? ¿No encontraste a Gorgias cuando estuvo aquí? Sí, responde Sócrates. Menón, ¿y te parecía entonces que Gorgias no la conocía? Sócrates responde, no me acuerdo bien, Menón, y no te puedo decir en este momento qué me parecía entonces. Es posible que él lo conociera y que tú sepas lo que decía. Dime si lo recuerdas, ¿qué es la virtud? Menón responde, no hay dificultad en ello. En primer lugar, si quieres la virtud del hombre, es fácil decir que ésta consiste en ser capaz de manejar los asuntos del Estado. Si quieres, en cambio, la virtud de la mujer, no es difícil responder que es necesario que ésta administre bien la casa. Y otra de ser la virtud del niño, se trate de varón o mujer.
y otra la de anciano, libre o esclavo, según prefieras. Y hay otras muchas virtudes, de manera que no existe problema alguno en decir que es la virtud. Y Sócrates replica, parece que he tenido mucha suerte, Menón, pues buscando una sola virtud, he hallado que tienes todo un enjambre de virtudes en ti para ofrecer. Pero trata de cumplir la promesa diciéndome en general qué es la virtud y deja de hacer una multiplicidad de lo que es uno. Un texto típico, ¿no? Es decir, un extracto típico. Yo les preguntaba, originalmente cuando taller era presencial yo les proponía que lo trabajen en grupo, ¿sí? Pero ahora lo podemos ir conversando y pensando en voz alta, sin tener la posibilidad de armar tanto quizás como nos gustaría las respuestas. ¿Qué tipo de respuestas prefigura Sócrates con sus preguntas? ¿Y qué efecto produce o quiere producir en su interlocutor? ¿Sí? Estas son las dos cuestiones que me gustaría que conversemos. ¿Qué tipo de respuestas prefigura? ¿Sí? Es un poco lo que les venía diciendo antes, la prefiguración de las respuestas válidas. Y luego, ¿qué efecto produce o quiere producir en su interlocutor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de respuestas prefigura y qué efecto produce el interlocutor? Empiecen por la que quieran, ¿eh? Por el lado que les parezca mejor. Puede ser lo segundo, en primer lugar. ¿No? Se pueden autonomizar las respuestas. Aclaro que qué tipo de respuesta prefigura quiere decir qué tiene que tener la respuesta para que Sócrates la acepte como válida. ¿Sí? Porque está claro que no acepta como válida la respuesta que le dio Menón. ¿Por qué no acepta que es una respuesta correcta? Porque no es por el universal. Bien, porque no está esa cualidad que se supone que tendría que No tener la incluye respuesta. todos los ejemplos posibles dentro de la respuesta que da, sino que justamente enumera una multiplicidad de ejemplos sin llegar a lo que sería el concepto que comprenda todos esos ejemplos que Menón está ofreciendo. Bien, ¿qué más? ¿Quién da más, diríamos, si fuera una subasta? Pasa que está aplicando también, ¿no?, lo que entiende del concepto a distintos particulares, como decían recién, pero en definitiva no define. No define Sócrates, ¿no? Devuelve la pregunta, hace como la compañera. ¿Eh? Está bien. Pero no la devuelve tal cual. ¿No? Hizo una alquimia ahí. Hizo un pase de magia. Porque en el rechazo al tipo de respuesta ya están restablecidas las condiciones de una respuesta válida. ¿Sí? Orienta Bien. la pregunta del mismo alumno, ¿no? Yo creo que un poco ¿Cómo? por ahí un poco también pasa la tarea docente, ¿no? De saber orientar la pregunta, ¿no? En su formulación para encontrar la respuesta que ahí también el alumnado busca, ¿no? ¿Y orientarla ahí hacia dónde? ¿Hacia dónde orientamos la pregunta? Hacia la Puede ser, búsqueda. ahora de Chris, que, insisto, te llamo por el nombre que aparece acá, dice que busca que Menón indague en sí mismo qué es la virtud y qué entiende por virtud. Esto tendría que ver quizá con lo segundo, ¿no? Con el efecto buscado. ¿Es ese el Yo efecto buscado? creo que como que Sócrates lo va induciendo a que le diga en realidad qué es la virtud y no a partir de cosas particulares que Menón le está diciendo, sino irlo llevando no con la misma pregunta, sino con otras, no sé, inducirlo a que le diga. Pero si en el fondo del corazón de Menón la respuesta correcta fuera esa que acaba de decir,
¿Se quedaría tranquilo Sócrates? Le diría, bueno, si eso es lo que vos encontraste en el fondo de tu ser, entonces está bien, hay una virtud del hombre, una virtud de la mujer, una virtud... Si fuera una respuesta sincera y que resulta de una reflexión seria, rigurosa, o al menos constante, ¿le alcanzaría a Sócrates con eso? Capaz que sí, no sé. ¿Y a ustedes les alcanzaría como respuesta? Decir, mira, este estudiante, no, la verdad que no sé si lo que dijo está bien, pero se esforzó, me dijo sinceramente lo que pensaba. Y en ese pasaje hay más una búsqueda de primero refutar lo que repite Menón que dijo Gorgias, o sea, decir, no me digas lo que te dijeron otros, en principio. Bien, pero ahí lo rechaza porque se lo dijeron otros o porque está mal, ¿no? Porque puede ser, podrían ser dos maneras, digamos, uno podría decir, si yo estoy preocupado fundamentalmente por la dimensión crítica del diálogo, el mero hecho de andar repitiendo lo que dice otro sin que haya pasado por el tamiz de la propia subjetividad, alcanza para invalidarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay heteronomía ahí. Lo puso otro y yo no me hice cargo de eso. Entonces, podría pasar, y eso sería una situación paradójica, que dé una definición correcta de qué es la virtud, suponiendo que la hay, ¿sí? Siempre suponiendo que la hay, y que Sócrates le diga, no, pará, porque estás repitiendo. Y que el problema no sea lo que repite el contenido, la información, podríamos decir, sino que repite, ¿no? Que hay un sujeto que adolece falta de autonomía. Y que quizá es mejor que se ponga a buscar por sí mismo, por más que la información de la cual parte sea adecuada, porque el negocio, perdonen que use tanto la palabra negocio, el negocio está en la búsqueda, ¿no? Esta sería una lectura posible. Entonces ahí el efecto formativo, volviendo a la palabra en disputa, ¿sí? El efecto formativo sería lo que conduce la tarea de Sócrates. Diciendo, bueno, está bien, capaz que Gorgias tenía razón, en este caso no lo tenía, pero ponele que tenía razón, el problema es que estás repitiendo. ¿Sí? Y cuando yo entro en diálogo con vos, no es que quiero que tengas la información correcta, quiero que puedas iniciar un proceso reflexivo, quiero que puedas pasar por el tamiz de tu propia subjetividad lo que circula. Porque ahora capaz que justo te agarraste de algo que estaba bien dicho. Pero mañana Gorgias te dice que 2 más 2 es 5 y lo vas a repetir porque no sabes hacer otra cosa. A veces vas a repetir cosas que están bien y a veces cosas que están mal. Entonces, este podría ser un elemento. Esto que vos decís, Ezequiel, me parece que bien podría ser la actitud y la posición que tenemos nosotros como docentes en la actualidad, y quizás lo pediríamos en la forma de, bueno, ¿cómo justificarías esto al estudiante que como que da, bueno, si hubiera respuestas cerradas y correctas en filosofía, pongamos que alguien te da una respuesta como bastante armadita, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo lo fundamentarías? Amplialo, explicitar tus supuestos, etc. Resulta que parece que el Sócrates histórico tenía este afán de que él pensaba que había una definición universal de virtud, un qué, entonces que quería quizás las dos cosas, ¿no? No solamente que no repitiera lo que había escuchado, pero si encima estaba repitiendo una cosa que Sócrates consideraba que no era verdadera, ahí, bueno, se complica la cinta. ¿Alguien iba a sumar algo a lo que dijo Yolanda? Porque Yolanda de algún modo me está permitiendo que yo saque a relucir nuevamente el título, ¿no? de la actividad. La pregunta como medio y la pregunta como fin. Uno podría suponer que cuando decimos la pregunta como fin, estamos diciendo que hay algo que pasa en el hecho de hacerse la pregunta que vale en sí mismo. No quita eso que
muchas veces las preguntas puedan ser un medio para otra cosa. No estamos invalidando, al menos yo no estoy invalidando el carácter instrumental de la pregunta, ¿sí? Que nos permite llegar a determinados conocimientos y demás. O generar un montón de otras cuestiones que no se reducen a la información. Pero también podría haber una apuesta por poner el sujeto en la situación de pregunta, ¿no? En la situación de preguntarse. Que ahí haya algo que vale en sí mismo. Podemos decir, ¿y pero para qué lo haces? No, no lo hago para otra cosa, lo hago por eso, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, siglo XXI, poder defender esa respuesta, ¿sí? Hay que ser muy guapo o muy guapa para decirte, yo tengo una pregunta porque quiero que estés con incertidumbre, que dudes, que no sepas para dónde ir. No se vende fácil ese producto, no tiene mucha demanda. Bastante problema tengo, profe, para que usted encima, Valeria, lo habrá pensado muchas veces, ¿no? En las clases. Profe, poco problema tenemos, que usted encima viene y nos picotea el coco con estas cosas. ¿Para qué? ¿No? La pregunta que está de fondo es ¿para qué? Que es la pregunta que rápidamente nos reconduce a la pregunta como medio. Yo te la acepto, pero si sirve para algo. ¿A dónde me lleva? ¿Bien? Entonces, quiero decir, capaz que nos ponemos de acuerdo rápido entre nosotros, entre nosotras, porque somos gente espiritualmente muy elevada, pero no cotiza en bolsa. Que te diga, che, ¿para qué es eso? No, para que le preguntes. Porque tiene incertidumbre, estés incómodo, ¿sí? Sería bueno que estés un poco incómodo, que no sepas para dónde salir disparando, porque la vida es complicada, ¿no? O sea, empecemos reconociendo eso que no garpa, ¿sí? Que no nos vamos a parar en la plaza con un puestito de preguntas que te inquietan y la gente va a hacer cola, ¿sí? Se van a llevar todos los libros de autoayuda, seguramente. 8 pasos para ser feliz. 8, y hago así, 8, porque ya es mentira hasta con la mera presentación de los números. Entonces, hay que tener en cuenta que si uno apuesta por este lado, está apostando a perdedor. Entonces, digamos, si es algo que uno sienta cierto placer en perder, hay que ver si hay algo tan importante ahí para defender. Si uno va a hacer la apuesta por ese lado, hay algo tan importante que se puede ahí, o verdad, es medio un regodeo espiritualista, un resabio de cierta élite que no tenía que trabajar en cosas importantes y se podía empezar a hacer preguntas muy raras como las primeras causas. ¿Sí? No es negocio en el sentido literal, ¿no? Que era la negación del ocio, ¿sí? Que tenía negocios era el que no tenía tiempo o no quería usar su tiempo en el ocio, ¿sí? La gente tiene negocios en el sentido de preocupaciones, ¿sí? Problemas. Y vos le vas a sumar un problema con la pregunta filosófica. Ustedes saben cómo termina la historia de Sócrates, ¿no? Valeria seguro la sabe. Bueno, quizás porque el tipo estaba haciendo una apuesta que no era el ganador, digamos, ¿no? Hay que ver igual que hubiese sido para Sócrates ganar y que perder, pero bueno. Entonces, dejo este planteo. La pregunta como medio funciona. Va para acá, va para allá. La puedo devolver porque estoy buscando que se haga una pregunta más, que no se queden con la primera respuesta, que fundamenten, como bien decía la compañera, que demuestren que no hicieron copy-paste, básicamente, ¿sí? Que puedan decir por qué pusieron juntas estas palabras. Está bien, quedaron bien ordenaditas, pero ¿entendés lo que quiere decir esto? ¿Sí? Entonces, esto es una dimensión de la pregunta y me parece a mí que no tiene mucho sentido esforzarse en restarle importancia. La pregunta como medio. Pero el ruido probablemente, no creo que se convierta en música, pero el ruido viene por la pregunta como fin. ¿Qué quiere decir una pregunta como fin? ¿Sí? Bueno, quizás Sócrates está haciendo algo de eso, ¿no? Un poco lo que ustedes mencionaban respecto de se lo dijeron. Hacete la pregunta, es decir, sentite mal, tampoco se puede vender muy bien así, pero
sentí la angustia de no saber. Conviví un ratito con el malestar de no tener los 8 pasos para ser feliz. Porque no existen los 8 pasos, ¿no? Es como nota al pie, digamos, ¿no? Pero es una incitación muy poco persuasiva, la de Sócrates, y la de la gente que en mayor o menor medida anda tras las huellas del viejo Sócrates. Bueno, acá aparece, avanzo un poquito, acá aparece el esquema, podríamos decir, de manual respecto de qué tipo de respuesta prefigura Sócrates con su pregunta típica, que es la virtud. ¿Sí? Se supondría que habría un universal, como ustedes bien dijeron, que sería el objeto. Habría una posibilidad de captar con el pensamiento ese objeto, ¿sí? Ese sería el concepto, y la definición sería llevar al lenguaje ese concepto que a su vez ha captado el objeto, ¿sí? Si yo pudiera responder qué es la virtud, tendría que dar una definición, que es el correlato de un concepto en el cual se ha captado esa unidad que es la virtud, ¿sí? Pero está claro que la gran, ¿cómo decirlo? No, restricción no es la palabra. La gran condición que le pone Sócrates, o una de las grandes condiciones que pone Sócrates, es que la virtud es una. Es una y es una unidad. Por eso no le gusta la multiplicidad a la cual apela Menón, ¿sí? Bueno, esto estaría a su vez dentro de un esquema que algunos llaman que es algunos presentan como un método, habría que ver si es un método, en el cual las preguntas estarían vinculadas al momento de la refutación, pero se complementarían con un momento que es el de las respuestas, ¿no? Que se conoce como el de la mayéutica, como ese dar a luz el conocimiento que en algunos libros de Platón supuestamente ya estaría en cada uno y en cada una. Bueno, entre los griegos era en cada uno, hay que decir las cosas al menos con fidelidad histórica, pero lo cierto es que en este esquema Sócrates es un guía, ¿sí? Y paradójicamente es un guía que conduce a un conocimiento que ya está en el guiado. El ejemplo típico de este tipo de operación socrática lo encontramos en el diálogo, ¿sí?, de Sócrates con un esclavo. ¿Sí? Leo el texto. Sócrates dice, manda a llamar a un esclavo para demostrar algo, ¿sí? Sócrates quiere demostrar que el conocimiento está en cada persona, ¿no? Entonces, para poner a prueba esto, le dice, bueno, ¿tus esclavos recibieron instrucción? Le pregunta al interlocutor. No, bueno, mándame a llamar uno que le quiero demostrar algo. Y entonces Sócrates empieza a hablar con un esclavo que se supone que no ha tenido ningún tipo de instrucción en cuestiones de geometría. Es decir, que nadie le explicó, nadie le dijo cómo es. Y él va a mostrar que con las preguntas adecuadas se corrobora que el saber estaba ya en el esclavo. Dime entonces, muchacho, ¿conoces que una superficie cuadrada es una figura así? Y suponemos que Sócrates dibuja en el piso una figura cuadrada, ¿sí? El esclavo dice sí. ¿Es pues el cuadrado una superficie que tiene todas estas líneas iguales, que son 4? Perfectamente, dice el esclavo. ¿No tiene también iguales estas trazadas por el medio? Si ustedes tienen el dibujito al costado. Sí. ¿Y no podría una superficie como esta ser mayor o menor? Desde luego, dice el esclavo. No voy a reproducir todo el diálogo, capaz que alguno o alguna ya se lo ha cruzado alguna vez en su vida, pero la dinámica es esta, ¿no? ¿Qué es lo primero que llama la atención de este diálogo? Que es un diálogo emblemático. Muy inteligente el esclavo. Puede ser que justo enganchó un esclavo muy inteligente. Pero la pretensión de Sócrates, al menos,
era de que esas preguntas se las podía hacer a cualquiera, justamente, aunque no tuviera instrucción, y que con las preguntas adecuadas se llegaba a las respuestas adecuadas, ¿no? La responsabilidad en un punto estaba en quien preguntaba. Si sabía preguntar, sabía conducir al interlocutor hacia un conocimiento que ya estaba en él. No se lo estaba enseñando, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, qué bien que enseña Sócrates. Pero no, justamente lo que quiere hacer Platón en este pasaje es demostrar que no se enseña nada. ¿Sí? Muy raro. Nosotros probablemente hoy diríamos, qué bien que le enseñó Sócrates al esclavo. Y justamente lo que quería mostrar ahí es que no se enseña, que el saber ya estaba. Solo había que desocultarlo. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención, así a simple vista, de este diálogo? O a ustedes, ¿qué es lo que les llamó la atención? Si es que algo les llamó la atención. Que las preguntas tienen las respuestas dentro. ¿Por qué? ¿No podía responder que no el esclavo? Lo que pasa es que en las preguntas que hace Sócrates ya está como dada da por entendida que la respuesta es sí. Digo. Está como inducido, ¿no? ¿Te parece más una pregunta retórica que filosófica, si se acepta esa tipología que yo les proponía hace un ratito? Sí, yo creo que sí. Pero, Sin embargo, igual se ve, lo que él quiere demostrar se ve, porque hay otros conceptos previos, por ejemplo, el de línea, el de igualdad, el de que él no está diciendo esto es igual o no, el esclavo lo tiene que saber desde otro lugar, pero sí son preguntas retóricas, filosóficas no. o sea que acá Sócrates estaría, o sea, el máximo exponente de la pregunta filosófica estaría haciendo preguntas retóricas. ¿Hay acuerdo en eso? Miren que estamos diciendo algo heavy, ¿eh? Nos van a venir a buscar de AFRA, de la Asociación de Filosofía de la República Argentina, y nos van a hacer transpirar la gota gorda, como se dice. Puede ser que tengan razón, ¿eh? Pero, a ver, Gabriela. Yo lo que noto es que las preguntas están diseñadas para obtener como respuesta monosílabos como un sí o un no. Por lo pronto veo eso. Bueno, una de las cosas que salta a la vista, como quien dice, es la asimetría entre la extensión de las preguntas y la extensión de las respuestas. ¿Sí? Son muy breves las respuestas, son monosílabos, como bien dice la compañera. Sí, 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 podría haber dicho no. Ahora, parece que mucho más que sí o no no podría decir. Habría que ver, capaz que alguna podría responder más o menos, o me repite la pregunta, ¿no? Pero parece ser que el modo de preguntar, al menos en este pasaje, no le vamos a cargar a Sócrates, al menos yo no lo haría ningún juicio general por un pasaje, pero en este pasaje llama la atención que parece que solo los monosílabos podrían llegar a ser respuestas razonables para este Sócrates, para este personaje Sócrates. Igualmente, y coincidiendo con esto de que la respuesta es cerrada, es por sí o por no, me parece que en esta parte del diálogo hace una cosa que todos nosotros hacemos habitualmente cuando hablamos con otros, que es como buscar si estamos coincidiendo en un punto, en un universo de discurso, ¿no? ¿Vos estás entendiendo así, igual que yo, esto? Sí, dice, bueno, y así otras cosas. Y entonces, una vez que hicimos esos acuerdos, a lo mejor se avanza hacia un tipo de discusión un poco más abierta. Pero hay como... Me gusta esa lectura. Tenemos una base de entendimiento. Sí, me gusta esa lectura en el sentido
Pero ahí podríamos decir que el gran dilema pasaría a ser el siguiente. ¿Es porque nos ponemos de acuerdo que podemos llegar a decir que hay algo que es la virtud? Volviendo al ejemplo de la virtud, que es más claro, ¿no? Porque acá no se ve a dónde va, pero ¿es porque nos ponemos de acuerdo que podemos llegar a decir qué es la virtud? Una, ¿sí? Son dos cosas diferentes. No, planteo el otro cuerno del dilema. ¿O es porque la virtud es una que podemos ponernos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un planteo realista, si se me permite, y uno que no es realista. Después vemos el nombre que le ponemos, pero nos ponemos de acuerdo porque hay una cosa en común objetivamente existente, entonces podemos discutir, dialogar, pero como la cosa es una, si razonamos bien, nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. Y creo que ese es el supuesto del que parte Sócrates, ¿no? Porque justamente él considera que los valores son absolutos, entonces necesariamente no puede haber dos. Bueno, pero quizá hoy... Distintas, ¿eh? Son cosas distintas. ¿Cuáles? Hacer, me parece que ya vos estás como planteando otra cosa. Yo hablaba simplemente de condiciones de posibilidad de una comunicación. Después, si somos, qué posición tenemos en relación con lo real, es otra cosa. Me parece que son distinguirías. Claro, pero no, me parece que vamos para el mismo lado, ¿eh? Me gustó el planteo que vos hiciste justamente porque ¿cuál es la condición de posibilidad de la comunicación? ¿No? O del diálogo, digamos el diálogo, porque comunicación está muy tomado por teorías muy puntuales. Digo, diálogo para seguir en la órbita de Platón, ¿no? ¿Cuál es la condición? Porque uno puede decir, ¿para qué dialoga tanto Sócrates? Algunos decían que era porque no quería laburar y básicamente así iba pasando por las casas, se comía un sanguchito, ¿no? Algunos dicen eso. Pero si tuviera ahí un contenido filosófico más profundo, ¿para qué es el diálogo? ¿No? No es el por qué no charlamos un ratito de la canción, ¿sí? Es porque, y ahí es donde nosotros probablemente nuestro imaginario constructivista se lo cargamos a Sócrates y habría que ver si funciona. Yo no sé si Sócrates cree que en el diálogo construimos algo. No estoy diciendo que Yolanda haya dicho eso, ¿eh? Simplemente estoy llevando lo que dijo Yolanda a donde a mí me conviene, como hago siempre. No es que en el diálogo construimos el objeto, entonces nos ponemos de acuerdo en qué es la virtud, che, ¿te parece que la virtud sea esto? Y no, yo pienso que es esto, dale, negociemos un poquito, dale. Aceptame que es esto la virtud. Entonces nos ponemos de acuerdo intersubjetivamente, consensuamos un significado y después nos manejamos con ese significado. Ese sería un modo de entender y de justificar el diálogo que quizás tendría mucha pregnancia en nuestro tiempo, que es un tiempo donde los absolutos no gozan de buena fama. ¿Sí? Entonces viene Sócrates y dice, la virtud es algo absoluto, y lo miramos diciendo, cuidado con este muchacho, ¿sí? Porque ya sabemos que si alguien dice absoluto, etcétera, ya hacemos toda la cadena de consecuencias que se sigue ahí. Pero en el caso de Sócrates parece que el diálogo era un modo de arribar al logos, justamente, ¿no? A la razón. Y esa razón era algo objetivo, no era la razón de cada uno, de cada una. Entonces, está bueno lo que dice Yolanda porque nos permite pensar también cuál es nuestra distancia histórica, conceptual, epocal, con un planteo como el de Sócrates. ¿Sí? Sócrates quizás se sentía habilitado a decirle, che, al esclavo, che, esto es un cuadrado, ¿no? Sí. Y estas líneas son iguales, sí. Nosotros por ahí pensaríamos que hasta cierto punto no es muy estimulante el tipo de planteo que está haciendo Sócrates. Pero quizás porque nosotros le damos un lugar al diálogo que es diferente del que le daba Sócrates, ¿sí? Quizá. Pero avanzo un poquito porque quiero mostrar otra cosa, porque hay algunas cosas que ya dijeron que van en la línea de lo que la diapositiva esperaba. ¿Es Sócrates un buen maestro? Lo puse en grande, ¿vieron? Bien botón. ¿Es Sócrates un buen maestro? Y saben que Sócrates, sobre todo Platón, hay que ver si al Sócrates histórico le molestaría tanto. Pero es probable que a Platón no le gustaría escuchar, como probablemente esté por arrancar alguno o alguna, la respuesta
Depende. ¿Sí? ¿Es un buen maestro o no? No me digan depende. Vamos a ver si podemos jugar con las cartas de Platón. Y definamos maestro y en el contexto. En tu definición, ¿es un buen maestro? Ahí me pongo un poco relativista para avanzar. Yo creo que en ese momento en el que él tiene el diálogo con el esclavo, él está percibiendo que hay algo más detrás y que no busca una respuesta correcta. Él no es, para mí no es el fin de él buscar esa respuesta, que es la que nosotros todos pensamos acá en este momento histórico. Él está buscando otra cosa, que es el camino del conocimiento, ese camino que hacemos para llegar a, y que tiene un inicio. Eso es lo que a mí me parece, que evaluarlo a la distancia, hoy desde el constructivismo, hoy nosotros se nos parece como lejos. Pero fíjate, había algo que había dicho Iván, que quiero retomar ahora porque me parece que viene muy bien, y es esta idea de... pará, quería retomar lo que había dicho Iván, que entraba en diálogo con lo que dijiste vos, y me nublé. La duda o el cuestionamiento como puerta al conocimiento, ¿no? Sí, exacto. No, ahí está. Tenía que ver con esto. Pero supongamos que al final del diálogo se llega a una respuesta, ¿no? El diálogo, digo, socrático. Se llega a una respuesta. Esa es una posibilidad. En general, probablemente ustedes lo saben, en los diálogos llamados socráticos, ¿sí? Que es la hora temprana de Platón, no se llega a una respuesta. ¿Sí? Entonces, la situación un poco paradójica, o no tanto, es que Sócrates dice, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Y qué es? Le dicen todos. Entonces, hay que seguir participando. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el camino, ¿sí? Lleva a ese punto ciego, ¿no? Ahí se me da pie para introducir un segundo textito que me parece que va al corazón de uno de los problemas que ya asomó. Y es el siguiente, ¿sí? Lo voy a leer yo a pesar de que quería que repartamos lectura, pero porque estamos cerca de las 5, ¿sí? Ya estamos a las 5 menos cuartos. Y acá está uno de los pasajes que más me gusta a mí de todo lo que leí de filosofía. Sócrates, había oído yo, aún antes de encontrarme contigo, que tú no haces otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. Y ahora, según me parece, estás hechizando, embrujando y hasta encantando por completo, hasta el punto que me has reducido a una madeja de confusiones. Sócrates responde, en efecto, no es que no teniendo yo problemas, problematice sin embargo a los demás, sino que estando yo totalmente problematizado, también hago que lo estén los demás. Y ahora, ¿qué es la virtud? Tampoco yo lo sé, pero tú en cambio, tal vez sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo, aunque en este momento asemejes a quien no lo sabe. No obstante, quiero investigar contigo e indagar en ella. Y acá viene la pregunta fundamental. ¿Y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es? Este es el quiero retruco de Menón, ¿no? Porque vieron que son muy sutiles en la manera de conversar. Sócrates dice, bueno, por ahí vos ya lo sabías todo, pero ahora parece que no, ¿no? Muy elegante. En realidad lo que le está diciendo es no sabías nada y te creías que sabías. ¿Sí? Y Menón, probablemente herido en su orgullo, acá estoy haciendo quizá un exceso de interpretativismo, le dice, bueno, pero si no sabes qué es, ¿cómo vas a buscar lo que no es? Perdón, lo que no sabes qué es. Y Sócrates, ni lerdo ni perezoso, dice, comprendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento erístico que empiezas a entretejer? Erístico es un tipo de arte que está pensado para la confrontación solamente. No para buscar la verdad, sino para confrontar. ¿Sí? Es una deriva sofística, podríamos decir hoy. ¿Sí? ¿Te das cuenta del argumento erístico que empiezas a entretejer? Que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe. Pues
ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe, y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que en tal caso no sabe qué es lo que va a buscar. No debemos, amigos, dejarnos persuadir por ese argumento erístico. Nos volvería indolentes, y es propio de los débiles escuchar lo agradable. Este otro, por el contrario, el que nos conduce a buscar un verdadero conocimiento, nos hace laboriosos e indagadores. Y porque confío en que es verdadero, quiero buscar contigo en qué consiste la virtud. Un pasaje, bueno, no sé, ¿sí? Capaz que a mí me fascina, en el buen y en el mal sentido, y no es tan grosso, pero ¿por qué rápidamente le sale al cruce Sócrates a Menón? A ver, Mireya. Dije Mireya porque levantó la manito, quizá por error, no sé. Bueno, se ve que era por error. ¿Por qué le sale rápido al cruce? Hipótesis. Porque el alumno incluso sin darse cuenta, quizás muchas veces lo único que quiere es tener razón y no adquirir el nuevo conocimiento. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es no solamente mostrarle la ignorancia, como hace en este caso Sócrates, sino también el hecho de decir, bueno, ¿por qué uno está buscando o por qué uno va a la confrontación? ¿Qué es lo que quiere? ¿Realmente quiere adquirir nuevos conocimientos o realmente simplemente quiere tener razón? ¿No? Y ahí entonces chocamos todo cuando venimos con esta idea, ¿no? De que el conocimiento lo construimos entre todos, haciendo simplemente un acuerdo. Y entonces ahí nos alejamos de la ciencia en sí, ¿no? De la adquisición de la verdad desde una cierta objetividad, ¿no? Una cierta objetividad demostrable, no simplemente negociable. Yo acuerdo mucho con el modo en que vos lo planteás, pero hay algo todavía mucho más, me parece, inquietante en el modo en que lo argumenta Sócrates, porque fíjense cómo lo dice al final. Vuelvo al párrafo, Mireya estaba aplaudiendo, yo también, cada vez que lo leo lo aplaudo, este párrafo. Dice, y porque confío en que es verdadero, quiero buscar contigo en qué consiste la virtud. ¿Qué elemento hace un poco de ruido ahí? Que ahora decía, che, pero ¿no pisaste el palito ahí cuando decís esa palabra? Y porque confío en que es verdadero, dice. La confianza. Efectivamente, ahí me parece que es donde se ve en todo su esplendor qué puede querer decir formación. ¿Sí? No digo que no esté bien la acepción que planteaba Beatriz, porque es una acepción y también nos advierte de un peligro, que no está exento, ningún tipo de formación está exento de sus derivas más problemáticas. Pero porque confío en que es verdadero, ¿sí? Hay un elemento de confianza, es decir, hay una apuesta. ¿Sí? La apuesta de Sócrates tiene que ver con que entiende que si vamos a buscar algo creyendo que existe, y que ese algo es uno, y es verdadero, ¿sí? Eso tiene un impacto en nuestro modo de buscar, en nuestro modo de vivir. Tiene un efecto formativo en ese sentido. ¿Sí? Fíjense lo que dicen que pasa si en cambio uno se come la curva del argumento heurístico, ¿no? Que es un poco el dilema. Bueno, ¿cómo vas a reconocer a alguien que no conoces? Sería así, ¿no? Como si buscar el conocimiento fuera como ir a buscar a una persona a quien no conoces. Decir, bueno, si la conoces,
ya la conocés, y si no la conocés no la vas a reconocer, ¿no? Entonces un poco la trampa a la cual parece estar llevándolo Menón es esa, que no tiene sentido. Y él lo que dice es que si seguimos el dilema de Menón, nos volvemos indolentes, y es propio de los débiles escuchar lo agradable. Podríamos decir, tomando la reformulación que hacía Iván, ¿sí? Es propio de los débiles querer que le den la razón, ¿sí? Lo agradable es que todos estén de acuerdo rápido conmigo, ¿sí? Este otro camino, por decirlo así, por el contrario, el que nos conduce a buscar un verdadero conocimiento, nos hace laboriosos e indagadores. El efecto formativo es eso, es qué pasa en nosotros y en nosotras cuando iniciamos una búsqueda creyendo que al final de esa búsqueda hay algo. Ahora, si Sócrates te trajera la foto de cómo es el final del recorrido, no lograría el efecto. Suponiendo que tiene la respuesta, digo, ¿no? Capaz que no la tiene y efectivamente está tan problematizado como dice. Pero ahí me parece donde está el desplazamiento de la información, en el sentido que hoy nosotros podemos hablar de información. ¿Cuál es la respuesta? Dame la definición de qué es la virtud, ¿no? Y reducir a Sócrates a ese ocultamiento o ese develamiento de la información es reducirlo, justamente. ¿Sí? En cambio, lo que dice Sócrates es, fíjate lo que pasa cuando te haces este tipo de preguntas confiando en que hay una respuesta verdadera. No te dice, esta es la respuesta verdadera. Dice, googlealo. Fíjate el efecto subjetivo. Nos hace laboriosos, esforzados. ¿Sí? Entonces, ahí me parece, un poco también teniendo en cuenta que estamos rondando las 17, que está algo de lo que yo quería poner en conversación, ¿no? ¿Qué es esto? El efecto formativo, al menos en el sentido que yo lo venía pensando, tiene que ver con que a través de una pregunta que le apunta a un contenido, la virtud, o si las líneas son iguales, se activa un mecanismo, si se quiere, o un dispositivo, para usar palabras que tienen mejor llegada en las últimas décadas, ¿sí? Un dispositivo que tiene un efecto subjetivo. ¿Sí? Quizás por eso devolvemos la pregunta. Perdón. Quizás por eso decimos cómo se fundamenta. Sí, Ángeles. No, creo cerrar el micrófono y lo abro, estoy así como tildada. Decía esta cuestión del rol docente, ¿no? Como quien sostiene la búsqueda, ¿no? Como una cuestión de estar ahí justamente alentando esto de sigamos buscando. Esta cuestión que enunciabas de la confianza en que esto que estamos buscando está, aunque todavía no lo hayamos encontrado, ¿no? Como esta cuestión de dale, sigamos buscando que todavía no lo encontramos, pero lo vamos a encontrar. Exacto. Bueno, pero a mí me gusta mucho el énfasis en el elemento ese de la confianza. Hay algo de una apuesta en todo esto, ¿no? Quiero decir, hoy, ¿quién le puede decir a un estudiante sin ponerse colorado, vos estudiá que te va a salir todo bien en la vida? ¿Sí? ¿Quién puede hoy por hoy, sin ponerse colorado, decirle, mirá, con esto llegás acá, no hay duda? Eso seguramente nunca fue así, y en otro tiempo lo es menos. Entonces, lo que se pone ahí, me parece, en primera plana, es la pregunta por el sentido. El sentido de la práctica docente como una pregunta que bien puede ser abordada filosóficamente. ¿Sí? Y un poco para redondear, respetuoso de los tiempos concedidos para la actividad, voy a la última diapositiva. Les cuento que quedaron unas cuantas diapositivas en el medio sin mirar. Era toda una parte en la cual algunas de las cosas que ya aparecieron, yo se las hacía decir a Rancière, no sé si lo conocen, es un filósofo francés que escribió un libro muy polémico, muy provocador en el buen sentido, que se llama El Maestro Ignorante, y entre las cosas que hace en ese libro, hace una crítica bastante intensa y muy, muy inteligente a Sócrates. ¿Sí? Y no casualmente elige el Menón y este pasaje del esclavo para plantear que en realidad Sócrates es un atontador. ¿No? Menciono el texto, les dejo ahí la inquietud si es que prende, pero tampoco es que a mí me interesaba hablar de Platón y de Rancière, eran recursos para poder abrir algunas preguntas. Y volviendo entonces a los recursos, me quedo con
a ver, la última diapositiva, que trata un poco de reponer a modo de síntesis, por qué me pareció que tenía algún sentido presentar esta actividad y hacerlo 3 veces. Creo que ya igual tiene que ser la vencida, ¿no? Tiene que ser la vencida la tercera vez que presento este taller. Porque el taller se llama la pregunta como medio y la pregunta como fin. No me parece que haya que partir de alguna exclusividad ni que tenga que ser excluyente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si reducimos la pregunta a su dimensión de puro medio? Me pregunto yo. Yo creo que descuidamos el problema del sentido de la práctica docente. Y en algún punto nos quedamos sin sujeto, porque nos olvidamos que también preguntamos para producir efectos subjetivos. No solo para llegar a una información, sino para trabajar en el ámbito de una formación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no solo medio la pregunta? Porque estamos trabajando, porque nuestra tarea nos vincula con sujetos. Y la enseñanza y el aprendizaje tiene que ver con algo que pasa en sujetos, en seres libres, como bien nos recordaba Beatriz, y por lo tanto lo que pase va a tener que ver con esa libertad, y ahí la responsabilidad se vuelve estridente, podríamos decir, cuando preguntamos. Ahora, tampoco creo yo que tenga mucho sentido reducirla a un puro fin, como si solamente tuviéramos que producir efectos subjetivos en el aire, ¿sí? Si reducimos la pregunta a su dimensión de puro fin, descuidamos la dimensión de la tarea docente, es decir, nos quedamos sin objeto. Y porque en última instancia, no somos filósofos y filósofas caminando por Atenas. Somos profesores y profesoras, entiendo que en la mayoría de los casos, si no lo somos, lo vamos a hacer, ¿sí? Que tenemos una tarea y tiene una dimensión institucional y hay ciertos contenidos que tienen que ser enseñados. Entonces, ¿cómo hacer para avanzar sin desenganchar estos dos elementos? El más evidente, pero no por eso menos importante, que es que la pregunta es un medio que nos permite como recurso generar ciertos fines, ¿sí? O acercarnos a esos fines. Y al mismo tiempo, no olvidarse que en donde queremos producir los fines es en sujetos. Entonces, hay algo que excede la información, que tiene que ver con la formación, y quizá si lográramos formar sujetos, formar no porque lo diseñamos por computadora, sino porque les generamos condiciones para que elijan libremente, si así lo quisieran, esa posibilidad, ¿sí? Sujetos que puedan entender a la pregunta como un fin en sí mismo, no como algo por lo cual siempre pasamos para llegar a otra cosa, sino que nos quedamos ahí porque eso en sí mismo tiene un sentido. ¿Sí? Entonces, esa sería muy modesta, como verán, al fin de cuentas, la idea. Poder proponer esta tensión como una tensión productiva. La pregunta como medio, sí, pero también como fin. Como fin, sí, pero también como medio, ¿no? Como una manera de no dejar de pensar, no sé si de resolver, pero no dejar de pensar en lo difícil que es dar clases, lo difícil que es enseñar, lo difícil que es sostener nuestra tarea, pero también lo importante que es, ¿no? Porque estamos en un lugar neurálgico, como se dice, ¿sí? Lo que hagamos o lo que no hagamos tiene efectos importantes. Entonces, ese es un modo de cerrar la actividad. Yo les agradezco mucho por haber elegido esta conversación y no los 8 pasos para ser feliz, que no sé si la están dando, porque si la estuvieran dando yo me hubiese anotado de todos modos. Y bueno, espero que algo de esto que conversamos les inquiete, no que les sirva, les inquiete un poco. ¿Sí? No sé si alguien quiere decir algo antes de despedirse. Ya estamos sobre la hora, yo soy muy respetuoso con los tiempos. Siempre que puedo. A ver, Andrea, ¿levantan las manos o es el aplauso? No, porque el otro día no, hace un ratito Mireya me explicó que había puesto las manitas de aplauso y yo pensé, el aplauso, gracias. Bueno, muchas gracias. En todo caso, el aplauso es para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Si tienen, ¿pudieron al final ver el archivo que subí? ¿Quedó disponible? Lo vuelvo a compartir entre quienes quedaron porque capaz que quieren ver lo que decía Rancière también. No, ahí subió, ¿no?
No, dice Requi conectado. Bueno, no sé. En todo caso, si alguien quiere la selección de textos, me puede escribir y se la comparto sin inconvenientes. Bueno, adiós. Tal vez lo Volvé pueden a mandar por mail. No, pídanmelo, porque si no tendría que pedirle el mail a cada uno de ustedes. Escríbanme ustedes. Ah, pero no les dije el mail. Ah, Eso eso. es lo que te iba Por a decir. eso. Está bien, perdón, no entendí. Claro, si no llegan a compartir el archivo, no tienen el mail, ¿no? Ahí está. Ahí lo copio y lo pego. Ahí está. ezequiel.pinacchio@unipe.edu.ar. Bueno, hay un montón de actividades en este segmento de filosofía y formación, de formación general y filosofía. Así que bueno, están obviamente invitados a participar de ellos. También de las otras actividades, ¿no? Pero bueno, me puse corporativo. Adiós. Muchas gracias. Interesante la propuesta. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, Antonella,